el doctor Damasio fue el que realizó estudios en el año 85 para comprobar donde pudo comprobar que la memoria emocional no está afectada y qué es lo que causa la tortura en estas personas. A nosotros nos pasa de vez en cuando, por lo menos a mí me ha pasado, de encontrar una persona que hace mucho que no veo y digo, esta persona la conozco pero no me acuerdo de dónde. ¿No es cierto? Nos pasa, por fortuna, nos pasa cada tanto. Porque sentimos, una parte nuestra siente que la conoce, pero no nos animamos hasta no saber, hasta que la persona diga su nombre o nos contextualice de dónde viene, su profesión y demás, y entonces la computadora empieza a trabajar a ver de dónde uno la recuerda. Y ahí salta la ficha, generalmente nos acordamos, pasan unos minutos y nos tranquilizamos y nos acordamos. Para entender las dificultades de la gente, para comprender, porque lo que quisiera les quedara a ustedes es esta actitud de querer comprender qué es lo que le pasa a esta persona. La tortura que significa para esta persona, lo que debe ser vivir con esa sensación. A nosotros nos pasa cada tanto, porque por X razones nos fijamos ese rostro en la memoria. Pero imagínense tener que sentir que conocemos a la gente, a todos los que nos rodean, y tener necesidad de cultivar desde la lógica, desde la corteza prefrontal, estrategias de características personales, de reglas mnemotécnicas, para ubicar a cada persona conocida. Si la persona no las reconociera mentalmente y no sintiera ni no tuviera ninguna emoción asociada, ¿dónde está la tortura? ¿No es cierto? No se da cuenta, no se entera y no es molesto no reconocer los rostros. Pero en este caso, la tortura está dada porque siente que lo conoce y tiene que buscar cómo confirmarlo. Todo en ausencia de psicosis, porque la persona está en sus cabales, no es que está loca, se siente loca. Se siente que algo no va. Entonces, recalculando, ¿la hora qué viene? Tenemos 20. Bueno, entonces, porque ahora vamos a los casos de personas que padecieron esto, ¿no? Para, recalculando lo que hemos visto hasta aquí, todos estos datos que comenta el cuento, el denominador común es la dificultad para integrar las percepciones. Tanto en la metamorfosia, las alteraciones perceptivas de tiempo y espacio, el trastorno de despersonalización y la prosopagnosia. Son áreas que parece que estuvieran desconectadas en el cerebro y causan estas alucinaciones. Pero la persona no tiene problemas psiquiátricos. Y esto lo convierte en una tortura para ella misma. Entonces, ¿qué hacer? Como hemos visto, para poder comprender, lo que descubrieron en España es que esto es causado por lesiones virales. Y esto es algo ya de la medicina popular, de lo sabido, que para el herpes, uno de los peores enemigos para tener un brote de herpes, ¿qué es? Pasar por situaciones de estrés, ¿no es cierto? Cuando alguien tiene el herpes, por ejemplo, un herpes bucal que no se cura, eso se sabe, el herpes no se cura, no hay tratamiento, lo que hay que mantenerlo dormido en su sitio. Y muchas personas saben, ya se conoce, dicen, estoy pasando por un momento de estrés, o tengo que rendir un examen, a ustedes les pasará. Tengo que rendir un examen, esto, lo otro, y le brota el herpes. Ahora, esto es un tipo de lesión que está en los nervios y que también se agudiza con el estrés. Esto es otro punto para tener en cuenta. Entonces, vamos a ver distintas estrategias adaptativas. La tragedia de una escultora alemana, muy conocida, el doctor Yermoli comentó que cuando estuvo en Alemania fue al museo para ver sus obras, porque está dentro del movimiento expresionista alemán y es conocida por los rasgos, los pies y las manos grandes. Había pasado con el estrés brutal, que sus hijos habían muerto en la guerra, es decir,
situación de estrés muy fuerte, y ella encontró canalizar ese estrés por el arte, la expresión artística. Este es otro dibujo precioso, es decir, revela toda la emoción, consiguió revelar en esta, como se dice, con este agrandamiento de los pies y de los brazos, revela, es una imagen potente, ¿no? Para lo emocional. Acá está abrazando a sus hijos. Y encontramos, se descubrió hace poco, hay una médica que está estudiando de que probablemente padeció el síndrome de Alicia, por lo que comentaba en el diario. Ella falleció en el 45, ¿recuerdan en qué año se descubrió el síndrome de Alicia? En el 55, ¿verdad? El síndrome de Alicia se había descubierto en el 55, si ella falleció 10 años antes que se descubriera como síndrome. Y sin embargo, comentó en su diario personal: tuve de nuevo entonces esa horrible sensación de objetos que empezaban a hacerse más pequeños, porque ella se agranda. Era suficientemente malo cuando los objetos se hacían más grandes, o sea, cuando ella se siente pequeñita. Pero cuando se vuelve más pequeño era simplemente horroroso. Ese trastorno de percepción que ella lo vivía como una tortura. Que no sabía, porque esto es otra cosa, lo que nos permite inferir que este tipo de las personas con este trastorno, como les pasa a ustedes o conocen de alguien que le pasa con el herpes labial, uno no sabe. No proyecta, bueno, la semana que viene me va a venir. No, te aparece de golpe, te aparece. No sabes cuándo te va a agarrar el brote. Y estas personas viven sin saber cuándo le van a tener otro episodio así. Y si lo tienen, esa incertidumbre le genera un estrés que es contraproducente. ¿Se dan cuenta? Porque no saben por qué les pasa eso. De allí que tan solo con saber el diagnóstico y lo que les pasa, eso baja los niveles de estrés tremendamente, porque no hay tratamiento más que sintomático para estos trastornos. Entonces, lo importante es la información. Esta es una estatua preciosa, es muy querida y muy reconocida en Alemania. Ese es en el caso que es una tragedia lo que le pasó, porque falleció sin saber qué era lo que le pasaba, a qué se debía esto que le pasaba. Ahora está Sachs, el rostro emocional de la neurología. ¿Vieron la película en Telefe? ¿Vieron de vuelta Despertares el sábado? ¿Alguno la vio? Aunque sea pasadita. Muy buena. Entonces, también, lo que se descubrió, es decir, yo leí varias de sus historias, porque el hilo conductor de sus historias clínicas y de vida, él ha sido muy criticado por esto, pero la verdad que fue su manera, visto ahora con el tiempo en retrospectiva, la manera de elaborar su propio trastorno. Él como neurólogo registra o trata, o por lo menos no es que trata, se dedica a los vaya escogiendo hacia los pacientes, pero los pacientes sobre los que escribe son personas que tienen algún problema de percepción severo, incurable, y que no obstante consiguen llevar adelante su vida con eso. Entonces, porque hay cosas que son incurables todavía, ¿no? Este tipo de trastornos todavía no se ha encontrado cura. Entonces lo que hay que hacer es aprender a vivir con eso con el menor estrés posible. Bueno, la película Despertares es de este caso, esto nos habla, él como el médico captó o uno pudiera decir hasta qué punto proyectó en los enfermos que estaban catatónicos, que estaban vivos por dentro, si no hay algo de él en eso, uno no sabe. Pero él comenta, ningún otro doctor se había atrevido a imaginar que se podía revertir el cuadro de estos pacientes, porque era navegar sobre aguas desconocidas.
pero él le parecía que esos pacientes estaban vivos por dentro, que había una parte vital en ellos, y entonces, bueno, él trató de integrarlos. Trató de ver cómo, buscó, por eso buscó, se informó, se enteró que hacía poquito se había descubierto la levodopa, entonces a ver si regulándole la dopamina no puede, eso lo muestra muy bien en la película. Acá está cuando hicieron el film, y lo que muestra a ver, vamos a volver un poquito a la anterior, cuando hicieron la película, muestra que no solo, es decir, el aspecto social, la tragedia social de estas personas, porque estuvieron años en letargo mental. Cuando se les puso la levodopa, ustedes tengan en cuenta esto que venimos comentando del estrés que empeora todos los problemas neurológicos, este tipo de problemas neurológicos. Ellos estaban así por una encefalitis, así que la etiología viral era innegable. Tenían una lesión causada, era una derivación, ese estado de letargo fue una derivación de una infección, tremenda infección viral. Muchos se murieron, ellos sobrevivieron en este estado. Sobrevivieron así durante años. Y cuando se les puso se les reguló la dopamina, la parte, lo notable que muestra en la película es que la parte lógica estaba intacta de los pacientes, pero chocaba con la realidad, porque muchos pensaban que se quedaron clavados en el año donde se quedaron dormidos, les costaba reconocerse en el espejo porque eran personas muy mayores, muy grandes y habían quedado dormidos 30 años antes. Entonces vayan pensando todo el estrés que genera eso. Entonces, si uno quisiera, viera si esta situación ocurriera hoy, uno con el conocimiento que tenemos, gracias a todos estos avances de la clínica, a lo mejor se pudiera haber manejado esta situación para bajar el estrés de las personas. Había un señor que comentaba, ¿y yo qué hago? Me enteré, ¿para qué quiero vivir? Se despertó y dice, ¿para qué quiero vivir? Mi hijo se fue lejos, mi mujer falleció, todos mis amigos murieron. O sea, había que enfrentar eso. Entonces, y el que hace el estupendo, que lo representa con un respeto y una claridad meridiana, el papel de Robert De Niro, que le valió un Oscar, de un chico que había quedado en letargo a los 20 años, se despertó casi a los 50, pero él quería vivir, quería comenzar a vivir, experimentar las cosas simples y demás. Y claro, pero para la clínica tenían el estatus de enfermo, tenían el estatus de personas que no estaban bien mentalmente. Para la clínica y para los familiares, porque la madre también reclamaba de que el hijo ya no era ese bebé que cuidaba toda la semana, sino que el hijo ya quería comenzar a salir con chicas. Y dice, ¿cómo? Me dice que no vaya tan seguido, que él quiere salir. Porque es lo normal, que quiere hacer su vida, que quiere conocer chicas, que no quiere estar tan pegado con la mamá. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que es normal costó y todo eso generó estrés brutal que agravó los síntomas y ya no hubo vuelta atrás. Estas son reflexiones visto desde lo que se sabe hoy de la enfermedad proyectado ahí. Esto me detuve porque justo como dieron la película hace poquito, a lo mejor tienen esto, lo que pasó más fresco, ¿no? Y acá, bueno, esto que puede parecer, tiene un montón de libros de historias de estos pacientes con problemas perceptivos, y este libro tiene el título de una de las historias de un hombre con prosopagnosia. Se le ha criticado como un título despectivo. ¿Cómo vas a poner el hombre que confundió a la mujer con un sombrero? Es una broma pesada. Y después de esto, él dijo, lo que pasa es que yo tengo prosopagnosia. Entonces, él mismo tiene prosopagnosia, entonces es una manera de despegarse del problema
es adjudicarle a este paciente, ¿no? Mira, es tan tonto que tiene que reconocer a su mujer por un sombrero, ¿no? Como estrategia. Porque justo la mujer, hay inglesas, por lo menos hasta hace unos años, que no se sacaban el sombrerito ni en la casa, no se lo sacaban un sombrerito chiquito con una florcita, no se lo sacaban para nada. Había mujeres inglesas del campo que acostumbraban a hacer un sombrerito chiquito, no se lo sacaban nunca, y el hombre reconoció a la mujer por el sombrerito. Porque es la estrategia de la prosopagnosia. Entonces, bueno, falleció hace poco, esta es una de sus últimas fotos. Entonces, las conclusiones. Todas estas alteraciones del síndrome del cuento de Alicia, el denominador común son problemas neurológicos para integrar las percepciones. ¿Sí? Áreas del cerebro que por una u otra razón, por ACV, por virus, por un golpe, por lo que fuera, no se conectan como tienen que conectarse. No integran las percepciones como tiene que ser. Y estas muchas están causadas por virus de carácter intratable, como todos sabemos. No hay nada para eso. Entonces, ustedes, cuando sean médicos, ¿qué podrán hacer si algún día se les presenta un paciente así? Sabiendo que el estrés tiene tanto que ver. Primero, tratar de calmarlo. Traten de calmar al paciente. Había un gran médico argentino, uno de los pioneros, que decía, lo primero es calmar al paciente, tranquilizar al paciente, por cualquier cosa. Ese es el primer trabajo de todo doctor, tranquilizar al paciente. Y después, cuando la persona va a consultarle porque se siente esto que comenta y que está también en el cuento de Alicia, que le pregunta, ¿siente esas cosas? ¿Me estaré volviendo loca? ¿Habré perdido la razón? Y ustedes podrán decirle, como le dijo el gato a Alicia, me temo que sí, estás demente, pero te diré un secreto, las mejores personas no están. Entonces, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Quién fue el profesional que dijo primero calmar al paciente? Por eso no me acuerdo. Creo que Fino Quieto.